Ya, entonces muchachos, seguimos con ejercicios y la idea es ahora integrar aquellos conceptos que tienen que ver con continuidad. Ya, eso sería, uy, estoy en otro, perdón, estoy en otro curso acá. Eh, Acá está el suyo. Aquí. Ya. Entonces, límites en general, que es la materia central de esta parte final del curso, y le agregamos entonces continuidad. En el primer ejemplo dice cuáles deben ser los valores de A y B para que simultáneamente, esto es importante, simultáneamente se satisfagan las siguientes igualdades. Tengo un límite acá de tipo algebraico, donde hay muchas raíces. Ese límite me tiene que dar 1. Y tengo otro límite de corte eh, trigonométrico, donde me tiene que dar 5. Ese límite que está ahí. Entonces, claramente es un ejercicio donde hay que calcular dos límites, un ejercicio más o menos largo. Uh-huh. Pongámosle a este límite A y a este límite B. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. ¿Ya? No, pongámosle A y B porque A y B son las constantes que hay que determinar. Pongámosle 1 y 2. Ahí sí, eso mejor. Ya, vamos con 1. Entonces hay que calcular un límite de una raíz restándose con otro término. Ahí lo que me invita a hacer es un suma por diferencia, tratar de provocar eso. El problema es que abajo pasa lo mismo. Entonces, básicamente lo que hay que hacer acá son dos racionalizaciones. ¿Ya? De hecho, también uno puede partir tratando de reemplazar el x igual 0 en los x que están acá y da 0 arriba y 0 abajo. La típica situación, ¿ya? Hay que comprobarlo, de repente uno se puede topar con límites donde no pasa eso. Uh-huh. Ya, entonces, vamos a multiplicar, eh, vamos a amplificar la fracción para eliminar la raíz de arriba. ¿Ya? Entonces hay que provocar un suma por diferencia en este caso. Debería ser la raíz del x cuadrado más a cuadrado, en este caso más a, arriba y abajo. Arriba y abajo. Con eso voy a provocar el suma por diferencia arriba en el numerador y va a desaparecer la raíz. Pero al mismo tiempo voy a también amplificar por algo de manera que la raíz de abajo desaparezca. Entonces también voy a amplificar por la misma expresión, pero ahora con b. También es raíz de x cuadrado, en este caso más b cuadrado, todo eso más b, arriba y abajo. ¿Ya? Todo eso junto. Entonces, ¿dónde se provocan los sumas por diferencia? Eh, Se provocan acá arriba en el numerador, s con s. Entonces me va a quedar el cuadrado del primero, que sería la misma expresión sin raíz, menos el cuadrado del segundo. El segundo es a. Así que a cuadrado. ¿Ok? Y donde se provoca otro suma por diferencia, se provoca aquí, s con s. Entonces, S es lo mismo que está arriba, pero con b. Entonces, x cuadrado más b cuadrado menos b cuadrado. Y lo que va a pasar es que se van a acumular dos términos que no los ocupé para el suma por diferencia, que son s y s. ¿Ya? No fueron ocupados para el suma por diferencia. Entonces los escribo acá al lado. X cuadrado más b cuadrado más b. Y abajo x cuadrado más b cuadrado, perdón, más a abajo. Más a cuadrado más a. Ahí está. ¿Ya? Y la gracia de haber hecho esto es que en el suma por diferencia se cancelan las a cuadrado, también los b cuadrado, ¿ya? Y me va a quedar aquí una fracción que dice x cuadrado partido en x cuadrado. O sea, eso da 1. ¿Ok? Por ende, toda la primera fracción que está ahí desapareció. Y solamente estoy calculando el límite cuando x tiende a 0 de lo que está acá al lado derecho. Entonces, aquí ya no se me indefine nada, todo anda súper ok. Puedo llegar y reemplazar el x porque arriba y abajo son funciones continuas. Así que arriba me estaría dando el valor absoluto de b cuadrado
más b partido en raíz, perdón, valor absoluto, nada que ver. Raíz de b cuadrado más b y raíz de a cuadrado más a. ¿Ya? Aquí acá hay un detalle, perdón, acá hay un detalle, debería haber aparecido en el enunciado, y es pedirle a A y el B que sean positivos, ¿ya? Si no, acá cuando calcule raíz de b cuadrado, eso me da valor absoluto de b, ¿ok? Y ahí tengo dos posibilidades y el ejercicio se me complica un poquito, ¿ok? Raíz de algo al cuadrado siempre es valor absoluto del algo. Ujú. Así que le agregué al enunciado que sean positivos, en el fondo para no complicar el resto del ejercicio, ¿ya? Entonces esto me va a quedar arriba 2b, b más b, y abajo a más a, que es 2a. Por ende, todo esto me da b partido en a. Ahí está el primer límite. Ahí está el primer límite eh, ya calculado. ¿Ya? Buenas manipulaciones algebraicas, racionalizaciones adecuadas. Ujú. Ahora vamos con el segundo. Entonces lo voy a copiar. Ah, perdón. Aparte, eso me obligaban a que el resultado del límite anterior me tiene que dar 1. b partido en a es 1. ¿Ya? Y para que eso suceda, entonces, A es igual a B. Ahí tenemos una ecuación, ¿sí? El objetivo es encontrar el A y el B. Ya, y ahora vamos con la 2. Vamos con el límite número 2. Entonces lo voy a copiar. Ese, y lo vamos a poner acá. Y ahora es un límite de tipo trigonométrico. ¿Ok? Entonces, eh, acá, ¿qué podríamos hacer? Podríamos factorizar dentro del seno. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de seno de a más b por x. ¿Ok? Y abajo también puedo factorizar. Esto va a ser x por x más 3. ¿Ya? Claro, y también si reemplazo, si llego y reemplazo, me queda seno de 0, que es 0, y abajo 0 por 3, que es 0 también. Entonces también tiene la forma 0 partido en 0 y hay que manipularlo de alguna forma. Acá el truco está en recordar que tenemos un límite trigonométrico especial que dice que cuando x tiende a 0, del seno de x partido en x, el límite me da 1. ¿Ya? Y es más, si tuviera aquí cualquier expresión, seno de algo partido en algo, donde ese algo se va a 0, entonces también eso me da 1. ¿Ok? En cualquiera de esas situaciones, yo tengo que ese límite me da 1. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a usar. Necesito que aparezca dentro de seno lo mismo que esté abajo. Ya tiene que estar la misma expresión. Entonces, voy a usar límite del producto, voy a separar los límites. Esto va a ser seno de a más b por x y abajo el x. Y por otro lado, aparte, voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x más 3. Claramente el segundo límite no tiene problema. Puedo llegar y reemplazar, me va a dar un tercio, ese no hay problema. Pero en el primero sí, en el primero eh, me falta un término, porque arriba dice seno de a más b por x, y abajo no está el a más b. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Amplifica adecuadamente. Voy a poner el a más b abajo, ¿sí? Y también tengo que ponerlo arriba para que no me cambie la expresión. Multipliqué por un 1 conveniente. Y el a más b que está en el numerador lo puedo sacar del límite, a más b, y me queda seno de a más b por x partido en a más b por x. Ah, ya esto le tengo que calcular el límite. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, por el límite cuando x tiende a 0 de la otra expresión. ¿Ya? Se supone que yo puedo aplicar la propiedad del límite que se separa en el producto si es que en ambos casos, en ambos límites que me están dando por separado, existen.
¿ya? Me dan ambos un número real. Si no, no podría separarlo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Si alguno de esos dos límites me diera infinito, me tendría que devolver. ¿Ya? Y buscar por otro lado cómo seguir con el ejercicio. Ya en este caso, el límite que está más a la derecha, claro, da un tercio, no tiene mucho misterio. Y el límite que está a la izquierda da 1. ¿Ya? Básicamente porque la expresión a más b por x, cuando el x se va a 0, también se va a 0. Es una constante por x. Así que se va a 0. Y abajo igual, es la misma. Entonces ese límite da 1, igual que el seno de x partido en x. Pero está multiplicado por un a más b. ¿Ya? Así que todo esto en total me da a más b tercios. ¿Ya? Y el ejercicio, el enunciado, me decía que eso me tiene que dar 5. Entonces, 5. Por ende, a más b es 15. ¿Ok? Ahí tengo esa expresión. Ya, y si junto las dos, tengo como un sistema. Por un lado, a es igual a b, y por otro lado, a más b es 15. Así que de acá puedo reemplazar el b igual a, me va a quedar 2 veces a igual a 15. Así que el a y el b son ambos 15 medios. Y ahí estamos. ¿Ok? Ahí tenemos la solución del problema. Ujú. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Ya? Esos límites son, acabo de mostrar dos límites que son muy estándar, así muy repetitivos en los ejercicios, súper probable que caigan de ese estilo otra vez en la prueba. Ujú. Ya, vamos con otro. Ya, ahora un límite infinito, al infinito. ¿Sí? Dice qué valor debe tener a, de nuevo hay una constante a, para que el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, esta es una fracción por una potencia del x, para que ese límite resulte un número real, distinto de cero. ¿Ok? Y en general lo que hay que recordar es que cuando tengo límite, cuando x tiende a infinito, de un polinomio, más que un polinomio, aquí hay que tener, uno lo puede generalizar. Yo lo voy a escribir como si fuera un polinomio, ¿ya? Pero es un poco más general. Tengo tres resultados posibles. O da cero, o da infinito, o más, menos infinito, cualquiera de los dos, o da un número, que ese número está dado por los coeficientes principales. A sub n, b sub n, donde partido en b sub n, donde cada uno de ellos es el coeficiente que acompaña a la potencia más alta. Ya, eso está en la materia. Eh, ya, pero cada uno de ellos eh, depende el grado. Si el grado del numerador fuera lo mismo que el denominador, entonces eh, vamos a ponerle el grado del P es igual al grado del G. Aquí el da infinito cuando el grado del de arriba es más grande que el de abajo. Y da cero cuando el grado del de abajo es más grande que el de arriba. ¿Ya? Eso está en la materia, es parte de lo que uno debería saber. Ya, el punto, y aquí el tema como un poquito más laxo, uno puede relajar un poco esta propiedad, es que no solo me sirve para polinomios, sino que también me sirve para expresiones que tienen raíz de un polinomio, que es lo que nos está pasando en este ejemplo. Ya, abajo no es un polinomio, ¿ok? Porque tiene una raíz cúbica. Sin embargo, la propiedad funciona igual, porque también puedo hacer este truco de dividir por la potencia más alta, puedo hacerlo igual, ¿ya? Entonces, si bien acá al ojo uno puede ver cuál es el grado del de arriba y cuál es el grado del de abajo y decidir inmediatamente cuál es el A correcto, eh, yo voy a mostrar el proceso para que entiendan que en el caso de las raíces igual funciona esto de dividir por la potencia mayor. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar el numerador por esa potencia extra que está al lado. Me va a quedar 2 por x a la 2 más la potencia, más 2a más 1. Entonces queda 2a más 3.
¿cierto? Si multiplico este x, lo estoy repartiendo en esos dos tipos que están ahí. Y más x a la 2a más 1. Ya sumé los exponentes de los x. Y abajo tengo entonces esta raíz grandota de x a la 7 más 2x. ¿Ya? El punto, lo que hay que imaginarse en general es que arriba, claro, la potencia más alta es el x a la 2a más 3. Ese es el exponente más alto. ¿Ya? Y abajo, el exponente más alto es la palabra que usa acá es, en el infinito se comporta igual que si aquí hubiera un x a las 7 tercios. ¿Ya? La raíz no se puede repartir en los dos términos porque acá hay un signo más. ¿Ya? Pero en el infinito, si estos x crecen, 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 el término que importa, el que influye, es ese. Es solamente el x a las 7. Entonces, cuando yo le calculo eh, raíz cúbica, toda esa expresión que está abajo, incluida la raíz, incluido el 2x, se comporta como si fuera x a las 7 tercios. Entonces, esa es mi potencia más alta. Esa es la que yo puedo mirar. ¿Ya? Ahora, en la práctica, uno igual lo puede hacer acá más matemáticamente riguroso, y es, yo acá eh, voy a dividir arriba y abajo por x a las 7 tercios. A las 7 tercios. Entonces, me va a quedar así. Arriba no hay problema, arriba se entiende clarito que esto me va a dar 2 por x a la 2a menos más 3 menos 7 tercios. En el otro, x a la 2a más 1 menos 7 tercios. Y abajo, ¿sí? Hay una raíz, ¿cierto? Hay una raíz cúbica. Y cuando divido por 7x a las 7 tercios, ese x a las 7 tercios entra a la raíz elevado a 3. ¿Sí? Cuando uno multiplica o divide expresiones y quiero que eso entre a una raíz, tiene que entrar elevado al índice de la raíz. Entonces, en realidad, lo que está pasando adentro de la raíz es que estoy dividiendo por x a las 7. Entonces, acá me queda así. ¿Ok? Entonces, ahí uno puede ver que cuando x tiende a infinito, acá tengo un lindo 1, ¿sí? Acá esto va a tender a 0. Eso voy a anotarlo así. Esto tiende a 0. Y los tipos de arriba depende. ¿Ya? Yo quiero que tiendan a 0. Yo quiero em, que me dé esta situación. Que dé esta situación. Que me dé un número real. Ya no puede dar infinito, pero no puede darme 0 tampoco. Entonces me quedo con este caso. Entonces lo que tiene que pasar es que el 2a más 3, ¿sí? Menos el 7 tercios, tiene que darme 0. O sea, que ambos tipos sean iguales. ¿Ya? Porque así, este límite también tiende a 0, y el que está acá, ¿ya? Al x no le pasa nada, porque si son iguales, esto se convierte en x elevado a 0, y esto se muere. Es igual a 1. Y aquí me queda un 2. ¿Ok? Si estoy en cualquiera de los otros casos, si los grados fueran distintos, entonces o bien este x se va a ir a infinito o se va a 0. Y yo no quiero que pase eso. Yo quiero que me dé el número que está delante. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando esos dos números sean iguales. Pues el 2a más 3 que estaba arriba con el 7 tercios que estaba abajo. Ahí despejo el a. Ahora lo único que hay que hacer es despejar el a. Eh, si tengo esa situación, entonces si esto sucede, entonces el resultado de este límite me da 2 arriba y raíz cúbica de 1 abajo, y todo esto me da 2. ¿Ya? Pero esa no es la pregunta no es el límite, la pregunta es cuál debe ser el valor de a. ¿Ya? Entonces de aquí lo saco. Me queda 2a igual a, bueno, 2a
3 menos 7 tercios son 14 tercios, más 14 tercios, esto es 0, y entonces el A es menos 14 tercios partido en 2, o sea, menos 14 sextos, que es menos 7 tercios. Y ahí está. Ese es el A que me están pidiendo, ¿ya? Ese es el A para que el grado de arriba, de todo lo que está arriba, sea igual al grado de abajo, aunque no tenga sentido hablar de grado, porque no es un polinomio, ¿ya? Es la potencia mayor al final. Ese es como el lenguaje mejor empleado. ¿Mm? ¿Hay alguna duda con esto, muchachos? ¿Se entiende bien? Ya si me hubieran pedido cualquiera de los otros dos casos, si me hubieran pedido que me diera 0, entonces yo tengo que hacer una desigualdad. Yo tendría que haber hecho que el 2a más 3, el grado del de arriba, hubiese tenido que ser menor que el 7 tercios. Y ahí tengo una desigualdad. Y si me hubieran pedido que me hubiera dado más infinito, entonces ahora tengo también una desigualdad, pero para el otro lado. ¿Ya? Porque ahí necesito que el de arriba tenga potencia mayor más alta que el de abajo. Y eso es. ¿Ok? Eso. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, avancemos. Ya. Otra pregunta. Tengo una función, acá nos metemos ya de lleno en continuidad, todo lo que tiene que ver con continuidad. Tengo una función, que es esa fracción que está ahí. Parte A determina los valores de x donde la función es discontinua y clasifica esas discontinuidades en reparables e irreparables. ¿Ya? Y en la parte C hay que definir una nueva función que sea continua en los valores de x donde habían discontinuidades reparables y de modo que restringido al dominio de f sea la misma f. Entonces vamos a ir en dos partes. Lo que hay que entender y acordarse es que la definición básica de continuidad. ¿Ya? Entonces, f continua en un punto cualquiera, continua en x0, significa que el límite, cuando x tiende a x0 de mi f, es la misma función evaluada en el x0. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando vimos esta materia, hay que entender que el test para ver que una función es continua en un punto involucra tres partes. Tiene que estar definida en el punto, tiene que existir el límite en el punto, y además ambos tienen que ser iguales. Ambos números, tanto el límite como la función. ¿Ok? Y cuando uno tiene eso, pues la continuidad entonces son tres requisitos, se va a llamar, supongamos que tengo una discontinuidad, un x0 que no cumple esto. Si en x0 es discontinua, entonces voy a tener dos casos. Tengo discontinuidad reparable si existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Si existe el límite, esa discontinuidad se llama reparable. Ya puede que haya fallado en otra cosa, en que a lo mejor no estaba definida en el punto, o bien el límite y la función no coincidían. Cuando existe el límite, uno llama a la discontinuidad reparable. Y cuando no existe, le dice irreparable. ¿Sí? Caso contrario, si no existe el límite. Entonces, el límite aquí es central. Puede fallar la continuidad en alguno de esos tres checks que yo hago acá, pero si falla el límite, uno dice que es irreparable. Si no falla, entonces uno puede arreglar la función. Y la parte B es eso, es arreglar la función. ¿Mm? Ya, veamos entonces, ahora nos vamos a quedar en el ejemplo. Tengo la función que está ahí y le voy a ver los lugares donde se indefine. Ya tengo esa función que es cociente entre polinomios. Cociente entre polinomios siempre da continua. ¿Ya? Cociente entre polinomios siempre
es continuo, es función continua. Porque los polinomios son continuos. Para poder calcular el límite es llegar y reemplazar. Eso es la definición de continua finalmente. Y cociente me sigue dando algo que puedo llegar y reemplazar cuando calculo el límite. Excepto en los valores donde abajo se indefine. Excepto donde x cubo más 5x cuadrado más 6x me dé 0. Ya, en esos valores, ahí se define la función. Entonces no está definida ahí la f y por ende falla una parte del test. Y eso lo factorizo. Me va a quedar x por x cuadrado más 5x más 6. Y puedo seguir factorizando. Esto es x por x más 2 por x más 3. ¿Ya? Dos números que multiplicados den 6 y que sumados dan 5. Así que en realidad tengo tres valores donde es discontinua. F es discontinua en x igual menos 3, x igual menos 2 y x igual 0. Tengo tres valores donde es discontinua. Ya en esos tres valores da 0 abajo. ¿Ya? Y hay que clasificar estas discontinuidades. Entonces voy a partir con eh, x igual menos 3. ¿Ya? Voy a calcular el límite. La gracia es que ahora ver si el límite existe o no. Entonces el límite, cuando x tiende al menos 3 de mi función, x cuadrado menos 4 partido en x cubo, voy a dejarlo factorizado, ya lo factoricé antes, aprovechemos eso. Arriba es suma por diferencia, así que es x más 2 por x menos 2 partido en x por x más 2 por x más 3. ¿Ya? Cuando calcula el límite, uno cuando calcula el límite tiene permiso para simplificar o amplificar las veces que quiera. Así que puedo simplificar el x más 2 con ese. Entonces, el límite me va a quedar así. Esto es límite cuando x tiende a menos 3 del x menos 2 arriba y abajo x por x más 3. Y ahí ya no hay más vuelta que darle. Ahí ya no puedo simplificar nada, no hay cómo salvar la situación. Ese límite me va a dar más o menos infinito dependiendo por qué lado voy. Si es que voy por la izquierda o voy por la derecha. ¿Ya? Pero no existe. ¿Ok? Ese límite no existe, por lo tanto, en x igual menos 3 hay discontinuidad irreparable. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ahora en el x igual menos 2. En el x igual menos 2, claro, es el mismo límite finalmente. Lo único que cambia es que ahora voy a hacerlo tender a menos 2 en vez de a menos 3. Entonces, ahora lo hago tender a menos 2. Se siguen simplificando los x más 2, eso no cambia. ¿Sí? Y ahora me queda el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 2 partido en x por x más 3. Y en este caso se fue la indefinición al simplificar. Por ende, puedo llegar y reemplazar, son funciones continuas arriba y abajo, son polinomios, y me da arriba menos 4 y abajo menos 2 por 1 me da menos 2, así que esto me da 2. Y existe. ¿Ya? Entonces, en x igual a menos 2 hay discontinuidad, pero en este caso es reparable. Discontinuidad, pero reparable. Y nos falta uno solamente en x igual 0. Pero es el mismo límite. Así que la verdad, una vez que uno lo hace una vez, lo tiene todo el rato listo. En el x igual 0. Ahora el límite es exactamente igual, pero ahora tengo que hacer el x, tenderlo a 0. Acá. Y nos da el mismo resultado. Puedo simplificar el x más 2. Nos queda x menos 2 partido en x por x más 3. ¿Ya? Y en este caso también no hay cómo salvar ese x que está ahí. Ese x es el que
provoca la indefinición, así que este me da más o menos infinito, dependiendo si es que lo hago por derecha o por izquierda, me da positivo o negativo a medida que va creciendo. O sea, a medida que se va acercando al cero. Me da un número muy grande, pero puede que sea positivo o negativo según cómo, a través de qué valores tiende al cero, por izquierda o por derecha. Pero no existe, al final eso es lo que importa para nosotros, no existe. Así que tengo una discontinuidad irreparable en el x igual 0. Hay entonces una discontinuidad irreparable. Ya ahí cumplimos entonces la primera parte del ejercicio, que es clasificar las discontinuidades. Habían 3 y una era reparable. Entonces, ¿qué pasa en el segundo ítem? Dice en la parte B, define una función que sea continua en los valores donde el x habían discontinuidades reparables. ¿Ya? Entonces, de los 3 puntos, en el -3, -2 y en el 0, solo en el -2 puedo hacer eso. Porque en el -2, perdón, había una discontinuidad reparable. Entonces, y además, el G restringido al dominio de F, el dominio de F son los reales, lo voy a anotar al otro lado. El dominio de F son los reales, excepto los valores malos, -3, -2 y 0. ¿Sí? Yo quiero definir una G que sea igual que la F en ese dominio. Entonces, lo único que tengo que hacer es definir la G como la misma F, eh, que era x cuadrado menos 4 partido en x cubo, ya se me olvidó, más 5x cuadrado más 6x, esa es la misma F, si x pertenece a los reales, excepto en los valores malos. Estoy definiendo la G igual que la F en el dominio de la F, pero ahora necesito definirla en aquel valor donde había una discontinuidad irreparable, perdón, reparable. Ya en el fondo la estoy reparando ahora, por eso se llama así. En el x igual -2 había una discontinuidad reparable. ¿Sí? Entonces yo ahora debo definir un valor en el x igual -2 de manera que aquí quede continua. ¿Ya? Necesito que esta g sea continua, me lo piden. Define una función g que sea continua en los valores de x donde había discontinuidades reparables en A. Yo quiero que sea continua ahí. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea continua? Esto que está acá, el triple check que está aquí. ¿Ok? O sea, el límite que a mí me dio, que es lo que está a la derecha, perdón, a la izquierda, es lo que está a la izquierda, tiene que ser igual al valor de la función. O sea, yo tengo que tomar el límite que me dio aquí, me dio 2, en la cuando calculé el límite en el x igual -2, me dio 2. Entonces, ese debe ser el valor de la función aquí. Entonces la defino como 2. De esa forma, seguramente la función iba acá, acá está el x igual a -2. ¿Sí? Aquí había un hoyito en esa función, existía el límite, me dio 2, la altura acá es 2, ¿sí? Pero había un hoyito. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando uno repara la función? Tapa el hoyito. Ya, aquí le puse 2, para que justo ahí estuviera tapado el hoyito. No me sirve haberle puesto, por ejemplo, 1, no sé, cualquier otro valor. Si yo le pongo 1, fallé, puse el hoyito más abajo y sigue siendo discontinua. ¿Ya? Yo quiero que sea continua. Eso. ¿Ok? Entonces es una nueva función, ¿sí? Tiene más dominio que la anterior, pero restringida al dominio de la f, es igual que la f. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda, muchachos, con este ejemplo? ¿No? Ya. Otro, mucho más típico, determina los valores de A y B
para que esa función que está ahí, es una función por partes, tiene 3 tramos, sea continua en todo R. Yo quiero que sea continua en cualquier valor de R. Ujú. Ya, entonces, es súper típico este ejemplo también en funciones, en preguntas de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una función por tramos. Lo primero que uno tiene que hacer es revisar que en cada tramo por separado sean funciones continuas. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno comenta acá es que en cada tramo, o sea, eh, en cada tramo, por separado, f es continua por ser funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones continuas. Cuando yo calculo límite de seno o límite de coseno, eh, puedo llegar a reemplazar. Así que son funciones continuas. F es continua por, uno aquí dice por álgebra de continuas. Con eso es suficiente en general cuando uno tiene una prueba de desarrollo, por ejemplo. Por álgebra de funciones continuas. En el fondo estoy agarrando una función que es continua y la estoy multiplicando por 2, le estoy sumando una constante, pero sigue siendo continua eso. ¿Ya? En cada tramo por separado, entonces f es continua. Por ende, f es continua en el menos infinito hasta el menos pi medios, unido con el menos pi medios hasta el pi medios, unido con el pi medios hasta más infinito. Ahí está representado, son los 3 intervalos donde están funcionando los tramos. ¿Ya? Lo que me está faltando es donde se juntan los tramos. ¿Ya? Yo puedo tener una función continua en un tramo, continua en el otro, continua en el que viene, pero justo donde se pegan, a lo mejor es discontinua. Podría tener esta situación. ¿Ya? Entonces, si bien los tramos están definidos con símbolos menor o igual, mayor o igual, ¿ya? Cuando yo veo la continuidad por separado, tengo que considerar los intervalos abiertos, ¿ya? Porque es súper distinto ver qué pasa justo en el valor donde se separa el tramo. Eso lo tengo que hacer aparte, ¿ya? Hasta acá solamente he comprobado que la función es continua en cada tramo por separado, sin considerar donde se unen los tramos, ¿ya? Y ahora me preocupo, efectivamente, en qué pasa cuando se unen los tramos, ¿ya? Falta comprobar o revisar la continuidad. La continuidad en menos x medios y x medios, ¿ya? En esos dos valores de x. Entonces, hagámoslo. En x igual a menos pi medios. Como es una función por tramos, yo tengo a la izquierda una función, a la izquierda del menos pi medios, y a la derecha otra función, ¿sí? Y también tengo la función en menos pi medios, ¿sí? ¿Cuánto vale la función en menos pi medios? La función en menos pi medios. Voy acá, estoy aquí. Ya, en menos pi medios da menos 2 por seno de menos pi medios. Entonces, menos 2 por seno de menos pi medios. Seno de menos pi medios es el pi medios que está para abajo, así que da, si antes da 1, hacia abajo da menos 1. Por menos 2 da 2. ¿Ya? Así que ahí tenemos la función en el punto. Existe. Check. Eso es lo primero. Después tengo que ver el límite. Pero como está por tramos, tengo que hacerlo por izquierda y por derecha. Entonces, ahora reviso si es que existe el límite. Existe el límite cuando x tiende a menos pi medios de mi función. Esa es la otra pregunta. Entonces veo límites laterales. Límite por izquierda. Límite cuando x tiende a menos pi medios por izquierda de mi función. Bueno, por izquierda la función es la que está aquí. Ahí estoy antes del menos pi medio.
Así que estoy calculando el límite cuando x tiende a menos pi medios por izquierda del menos 2 seno de x. Seno de x, ¿cierto? Sí. Ya ahí es una función continua, puedo llegar y reemplazar, no pasa nada. ¿Ya? Reemplazo, me va a dar el mismo valor que me dio antes, 2. ¿Ok? Y ahora lo veo por derecha. Límite cuando x tiende al menos pi medios, ahora por derecha de mi función. Y esto va a equivaler, esto equivale entonces, por derecha tengo la otra función, ¿cierto? A la derecha del menos pi medios ahora tengo esa función, a seno de x más b. A seno de x más b. Ya, pero eso es una función continua. Para poder calcular el límite, llego y reemplazo. Me va a quedar a por seno de menos pi medios. Seno de menos pi medios es menos 1. Así que todo esto me da menos a más b. ¿Ok? Y la gracia es que sea continua ahí. Me pide el ejercicio determinar el a y el b de manera que sea continua en todo r. Yo necesito que sea continua en el menos pi medio. Por ende, debe existir este límite. Así que para que exista el límite, tiene que suceder que el menos a más b que acabo de calcular tiene que ser lo mismo que el 2. ¿Ya? Tiene que ser lo mismo al otro límite lateral, ¿ya? Y además tiene que ser lo mismo que el valor de la función, ¿ya? Así que tiene que ser 2. No le queda otra. Y ahí tengo una ecuación. La voy a guardar. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer en x igual a pi medios. X igual a pi medios. También voy a revisar la función en pi medios. La función en pi medios está acá, en el último tramo. Es coseno de pi medios. ¿Ya? Y coseno de pi medios da 0. Ahí está. ¿Ya? Coseno de 90 da 0. Existe, da un número real. Así que check también. Tengo ahí que la función existe. Y ahora me pregunto si es que existe el límite. Existe el límite cuando x tiende a pi medios de mi función. Bueno, como es por tramo y es justo donde se separa el tramo, tengo que revisar límites laterales. Entonces, límite cuando x tiende a pi medios, ahora por la izquierda primero, de mi función, voy al tramo que está a la izquierda del pi medios, que es este. ¿Sí? Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de a seno de x más b. Eso está a la izquierda de pi medios. Es una función continua, así que puedo llegar a reemplazar. Me queda a por seno de pi medios. Seno de pi medios es 1. Así que a por 1a más el b que es constante. Eso me dio el límite por izquierda. Y por derecha es el límite cuando x tiende al pi medios. Ahora por la derecha de mi función va a ser el límite cuando x tiende a pi medios por derecha de quién está a la derecha del pi medio, cuál es el tramo, el que dice coseno de x. Entonces es el límite de coseno de x. Como coseno es una función continua, calcular ese límite es llegar y reemplazar. Me queda coseno de pi medios, que es 0. ¿Ok? Entonces acá ahora, para que exista el límite, y para que el límite sea igual al valor de la función, necesariamente a más b tiene que ser 0. ¿Ya? Así que nos queda un sistema. Nos queda un sistema. Al mismo tiempo, para que sea continua en el pi medios y en el menos pi medios, se tienen que cumplir estas dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Ya? Y si usted resuelve esto, puede sumar las dos ecuaciones, por ejemplo, y se cancelan las a. Yo llego a que 2b es 2, así que el b es 1. Y si el b es 1, entonces el a es menos 1. Y ahí está el resultado del problema. Necesariamente, para que la función sea continua en pi medios y en menos pi medios, se tenían que satisfacer esas dos ecuaciones al mismo tiempo. Así que armo el sistema
y despejo quién es el B y quién es el A. Y encuentro la respuesta al ejercicio. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta con este? ¿Ya? Ojo que la obligación de usar límites laterales pasa porque son los puntos donde justo se separa el tramo. Esa es la razón, esa es la obligación de ocupar límites laterales. En el ejemplo anterior no había función por tramos, así que los puntos malos era donde se indefinía la función. Ya es distinto. Las discontinuidades pueden aparecer en distintas formas. Ujú. Ya, y vamos con el último ejercicio de este curso. Hay que usar, ahora, la continuidad tiene muchas aplicaciones. En general nosotros vimos una que era, se le llamaba teorema de Bolzano. En realidad se llamaba teorema del valor intermedio y tenía su corolario que era el teorema de Bolzano. Ya voy a recordarles el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que si usted tiene una función continua en un intervalo, continua en A, B, y el signo de la función en A es distinto al signo de la función en B, eso se puede anotar como que el f de A por el f de B es menor que 0, ¿ya? Eso está diciendo en el fondo que el f de A y el f de B tienen signos distintos para que la multiplicación me dé negativa. Entonces, con estos dos requisitos, existe un C tal que, ¿dónde está el C? Adentro del AB, tal que la función en C me da 0. Eso dice el teorema de Bolzano. Ya es una generalización del teorema del valor intermedio, que es lo mismo, pero ahora sin pensar en el cero. ¿Ya? En vez de pensar en el cero, uno piensa en que el f de A está por arriba del valor, que el f de B está por abajo del valor, o viceversa, y uno ocupa otro valor acá. ¿Ya? Pero para los ejemplos que uno ve, basta con entender el de Bolzano, se puede arreglar siempre para que me quede en esta forma. Ya, demuestra que la ecuación, en nuestro ejemplo, demuestra que la ecuación esa que está ahí, igual 0, tiene una solución en menos 1, 1. ¿Ya? Entonces, aquí es donde voy a utilizar toda la potencialidad de Bolzano, de lo que acabo de escribir. Porque vamos a definir, estamos buscando un valor donde yo lo reemplazo en el x y eso me da 0, que es lo que está pasando acá, por ejemplo. Eso, yo estoy buscando un valor que yo reemplazo en la expresión y me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta demostración? Voy a definir todo el lado izquierdo como una función, sea f, f de x, igual al polinomio que está a la izquierda. Eso. ¿Ya? Ese polinomio, por supuesto, es continuo. Todos los polinomios son continuos. Entonces, f es continua en R, en general. Y en particular, si es continua en todos lados, la función es continua en el intervalo que me están pidiendo, en el menos 1, 0. ¿Ya? Ese es el primer requisito de Bolzano, que la función sea continua en un intervalo cerrado. ¿Ok? Y por otro lado, voy a tomar los bordes de ese intervalo. Entonces, además, f en menos 1, yo lo reemplazo, me da menos 6, menos 2, menos 5, más 6. O sea, da menos 7, negativo. Y f de 0 me da, bueno, todo se hace 0 excepto el último, 6. Me da positivo. Entonces estoy satisfaciendo todos los requisitos, perdón, todos los requisitos para ocupar Bolzano. Entonces, por Bolzano existe un C entre medio del menos 1, 0, tal que, eh, tal que la función en C me da 0. ¿Ya? ¿Y qué era la función?
parte de la ecuación que está a la izquierda, por ende, por lo tanto, existe un C en el intervalo entre el menos 1, 0, solución de la ecuación. Y eso es todo. No me pide encontrar el C. No dice nunca ahí, dígame cuál es el C. Sino que solamente demostrar que tiene una solución. Podría tener más incluso. Podría, a lo mejor en ese intervalo hay 3 soluciones que me sirven. Pero con este teorema yo puedo asegurar la existencia de una por lo menos. ¿Ok? Entonces, el teorema de Bolzano al final sirve porque la situación que está pasando es esta. Yo puedo tener el polinomio, la función que acabo de definir. Si es continua, puede dar las vueltas que quiera, puede tener las curvas que quiera esa función, pero como es continua y en un pedazo del intervalo es negativo y en el otro pedazo del intervalo es, en el otro extremo del intervalo es positivo, entonces necesariamente pasa por el cero, pasa por acá entre medio. Por eso que yo sé que hay una solución de la ecuación. Hay un valor del x donde yo lo reemplazo y me tiene que dar cero, porque la función no tiene hoyitos, es continua. No se puede saltar esa parte y que no cruce al eje X. No, tiene que cruzarlo. Si es que tengo un valor abajo y un valor arriba. Ya así funciona el teorema de Bolzano. Mientras yo asegure que haya un valor abajo y haya un valor arriba y que la función sea continua, entonces tiene que haber alguien que al reemplazarlo me dé cero. Tiene que pasar. ¿Ok? Ese es el espíritu de hacer Bolzano. Ujú. Y este tipo de ejemplos, ¿ya? Tomar ecuaciones y demostrar que existe un valor de la ecuación, o sea, una raíz de la ecuación, ya una solución de la ecuación. No siempre nos dan el intervalo, ojo con eso, también puede pasar que a uno se le tenga que ocurrir el intervalo, ¿ya? Pero mientras se le ocurra, genial. ¿Mm? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Lo estamos dejando hasta acá, entonces